Hola, mi nombre es Omar Red Pineda. Hoy vamos a crear una aplicación que pueda hacer una conexión con la base de datos de mediante SQLite en Android. Bien, nuestra aplicación lo que podrá hacer es insertar, modificar, eliminar y consultar, además de ver cómo se crea un spinner. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener creado el proyecto. Si no lo tenemos, procedemos a crearlo. Va a ser un proyecto tipo Android Application Project. El siguiente paso es darle un nombre. Vamos a llamar base datos. Dejamos tal cual en el siguiente y aquí vamos a colocar un API de 18. En el target igual le colocamos un API de 18 y compilar con un API de 18 igual. Perdón, no nos permite, así que vamos a cambiarlo a un API, va a ser igual a 18. Listo, damos clic en siguiente, dejamos tal cual, siguiente, siguiente y por último siguiente y finalizar. Esperamos a que se cree totalmente el proyecto. Bien, ya se ha creado el proyecto. Ahora el siguiente paso es crear una clase que se llame SQL Helper. Para ello vamos a nuestra base de datos, a nuestro proyecto, vamos en src y aquí en main, donde está este main, vamos a crear junto a él la clase que les mencioné anteriormente. Entonces damos clic en base de datos, nuevo, y le damos en class. Le colocamos aquí, lo que debemos especificar es el folder de donde se va a crear la clase, y aquí el paquete, y el único paquete que nos ha activado es el del proyecto que acabamos de crear. Lo seleccionamos y le colocamos un nombre, le vamos a llamar SQL Helper. Listo, damos clic en finalizar y ya se nos ha creado la clase. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es vamos a colocarle código a nuestra clase SQL Helper. Para ello vamos a hacer primero unas variables. Bien, el primer paso que tenemos que hacer es crear una herencia. Ahora lo que sigue es crear un método SQL Helper. Así que vamos a colocar lo siguiente: public SQL Helper context super context database name null 15. Lo que colocaremos aquí en esta parte de database name, esto es una variable que debemos de declarar, es por eso que nos marca el error, y aquí en nulo así lo dejamos. Este número que es donde se coloca la versión de nuestra base de datos. Bien, vamos a crear la variable que nos hace falta. Vamos a crearlo como public, una variable de tipo estático, y le vamos a colocar final porque será le vamos a asignar los datos desde el principio, de base de tipo string.
string y el nombre de nuestra variable. Aquí tenemos error porque lo colocamos en un lugar que no debería de ir, así que vamos a colocarle dentro, tiene que ir desde public class SQL helper y listo. Y aquí nos marca un error, así que aquí nos pide que agreguemos algunos métodos adicionales que necesita la clase, así que se los vamos a colocar. Y bien, ahora el paso siguiente es que en la clase public void onCreate vamos a agregar código de nuestra base de datos que va a ser crear las tablas. Pues yo tengo un código creado, así que simplemente voy a copiar y pegar. Bien, listo. Este código lo que dice aquí es que se va a crear una base de datos que aquí en esta parte, en la primera línea, lo que estamos haciendo es crear una tabla que se llama país y que va a contener como atributos un ID que va a ser primary key, un nombre que va a ser de tipo texto. Y en el segundo también estamos creando una tabla con un nombre contacto, tiene un ID, un nombre tipo texto, teléfono, correo y país. Y en la parte de if no exist es por si la tabla ha sido creada, lo que ya no va a para que ya no vuelva a crearlo. De lo contrario, si no existe, va a crear la tabla país y en dado caso la tabla contacto. Bien, hasta este punto es todo lo que se tiene que hacer en la parte de SQL Helper. Así que guardamos y vamos a pasarnos a lo que vendría siendo en la parte de activity, main activity. Vamos, aquí nos pide que importemos un paquete de R, vamos a importarlo. Bien, ahora vamos a pasarnos al main activity, el cual también ya tenemos código creado, así que solo vamos a ir explicando lo que contiene este código. Bien, para empezar tenemos lo que es en los import son los paquetes que necesita el programa para que funcionen algunos métodos. Por ejemplo, vamos a empezar. Una vez ya creado el SQL helper, lo que vamos a hacer es ir al main activity, pero antes vamos a ir a activity main.xml. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a crear es un list view, el cual le vamos a llamar lista en la parte del ID, y así es como se vería ya gráficamente. Este es nuestro list view que tenemos creado, así que vamos a ir ahora sí a la parte de main activity. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear objetos
en esta clase de tipo ListView, el cual le vamos a llamar LSTV. También el de SQL Helper le vamos a llamar SQL Helper, y SQLite Database. Bien, lo que vamos a hacer es en el primer método, el cual en esta parte, por ejemplo, en LSTV le estamos asignando todo o bueno, en este caso el contenido que contiene es lista, sino más bien si nos acordamos, es lo que el list view que creamos en esta parte. Así que vamos a recibir los datos o lo que se seleccione dentro de ella para extraer sus datos, que es en esta parte donde se le asigna a LSTV. Bien, lo que sigue es crear un lstv.setOnClickListener, y esto es para que cuando nosotros seleccionemos la opción que querramos dentro de ListView se active una opción o se haga algún tipo de acción que nosotros necesitemos que haga la aplicación en este caso. Así que dentro de lstv.setOnClickListener vamos a crear un método que se llame onItemClick, que es lo que en realidad va a hacer cuando una vez que presionamos la pantalla va a activarse alguna acción que nosotros querramos. Así que como parámetros tiene lo siguiente: argo, view, arg1, int, la posición, long, arg3. Bien, en este caso primero tenemos lo que es valor, es igual string, lstv.getItem position, es la posición que nos encontramos, y esto es para especificar qué es lo que se hace después del toque en este caso de tocar el teléfono. Y lo que sí que también se agrega clave, nombre, teléfono, email, país. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tocamos? Pues se lanza una alerta que contiene la clave, el nombre, el teléfono, el mail y el país. Eso es lo que hace este método. Bien, el siguiente paso es llamar al método actualiza. ¿Para qué nos va a servir este método? Es que cuando nosotros insertemos, automáticamente nos va a llevar a la pantalla ya con los datos que nosotros hayamos insertado, sin necesidad de dar un botón de actualizar. Lo va a hacer de forma automática al momento de guardar los datos. Ya pues nos damos cuenta, tenemos otro método que se llama public void lanzar alerta. ¿Qué es lo que hace este método? Este método arroja un menú en cual al momento de seleccionar un dato se activa un menú que contiene dos botones, que es modificar y eliminar, y nos hace una pregunta como título, de que nos dice qué desea realizar con el contacto. Bien, esta alerta contiene lo siguiente: se le pasan datos como parámetros, por ejemplo, de tipo string, que en este caso es la clave, el nombre, el teléfono, ¿qué más tenemos? El mail y el país. Bien, seguimos. Y al momento de hacernos la pregunta, también mandamos llamar, en este caso, el nombre. Por ejemplo, si tenemos un nombre, si tenemos la información dentro de una cierta información ya que ya hayamos ido de alta, al momento de seleccionar un dato, nos va a preguntar qué desea realizar con el contacto. Además nos va a arrojar el nombre del que hayamos seleccionado, y en esta parte es donde tiene una opción de qué es lo que se hace, si se cancela o simplemente se
se hace la acción que que necesitemos. Y también se lanza un botón que es eliminar. Y aquí nos está diciendo qué es lo que se hizo cuando se tocó, en este caso que es el de borrar, manda a llamar borra mediante la clave. Bien, tenemos ahora lo que es el set negative button modificar. Como su palabra lo dice, en este método lo que se hace es modifica el contenido de la información que nosotros tengamos. Y el public void on click es escuchar cuando si llega a tocar algún dato, es la acción que va a realizar al momento de que tiene que realizar al momento de seleccionar lo que queramos. Vamos, así que por eso es que se crean, por ejemplo, un intent.put extra id, que en este caso es la clave, además del nombre, teléfono, mail, país, y que en este caso es el botón modificar. Y se manda a llamar el método dialog.show. Seguimos con el protected void, que en este caso es el método de borrar. En este método se le pasa como parámetro la clave, el cual lo recibe mediante SQL Helper, y SQL Helper lo que hace es mediante una consulta eliminar el dato que nosotros hayamos seleccionado. En este caso aquí nos dice que elimine de la tabla contacto por medio del ID. Aquí tenemos el ID compara el ID de la tabla contacto, y esta es la variable recibida mediante el parámetro, y si la variable coincide elimina el dato contenido. Bien, aquí se cierra la base de datos y al mismo tiempo se actualiza nuestra pantalla. Aquí tenemos el método de public void actualiza, el cual tenemos SQL helper igual a new SQL helper this, o sea que elimina el dato que nosotros hayamos seleccionado. Y aquí tenemos cursor c igual a db.rawquery. Aquí lo que hacemos es hacer una consulta a nuestra tabla mediante el inner join. Hacemos una consulta por ejemplo, a contacto. Hacemos una comparación además de la tabla país con contacto. En la siguiente línea de código lo que hacemos es preguntamos si el cursor está al inicio de la línea. Si es que no, si no está al inicio de la línea, y se pasa al else. En el else nos arroja un mensaje si es que no hay nada, o en este caso está al principio de la línea, y nos arroja un mensaje que dice que no hay datos, sin datos. De lo contrario, muestra el contenido que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Bien, el public boolean se deja así tal cual como está. Aquí no se especifica nada. Esto se genera por default al momento de crear el proyecto. El siguiente paso es pasarnos a public boolean option item selected. Aquí lo que hacemos es crear un switch mediante el item.getID. Primero vamos a crear un caso, el caso r.id insertar. En este caso es para poder insertar los datos, que vamos a necesitar el ID, el nombre, el teléfono, mail, país, y el momento de tocar el botón de insertar.
Y por último tenemos lo que es Public Void on Window Focus Change. Bien, ahora ¿qué sigue? Lo que sigue es, por ejemplo, es hacer algunos cambios en nuestro, en este caso en el Android Manifest. Y también vamos a hacer corrige en la parte de res y en menú. En menú lo que vamos a hacer es crear pantallas. En este caso vamos a crear la pantalla también de insertar, pero antes vamos a ver lo que contiene lo que es el main. En el main lo que tenemos nada más aquí es un ítem que se llama insertar. Y también tenemos uno que se llama SQL Helper, que este es para el menú, que se llama Action Settings. Cuando nosotros presionemos el botón de menú, lo primero que se nos va a aparecer como título va a ser Action Settings, y dentro de Action Settings vamos a contener lo que es el botón de insertar, el cual al darle clic nos va a ejecutar una acción. Bien, para ver de mejor manera qué es lo que sucede, vamos a ejecutar la aplicación. Esperamos a que cargue nuestro emulador. Bien, nuestro emulador ya ha cargado, y como verán ya tengo tres datos insertados. Y la parte que les explicaba, en este caso en el activity, perdón, en el main XML, además del además de el de insertar, en esta parte es que cuando nosotros presionemos el botón de menú, en este caso aquí menú, no se ve, vamos a ocultar la barra de tareas, y que explicar, aceptar. Bien, lo que decía es que cuando nosotros presionemos el botón de menú, se activa una ventana, que en este caso es este de aquí, que es insertar, y si nosotros le damos clic, se ejecutará una acción. Es esta parte. Esta es la parte de la pantalla gráfica, digamos, de esa manera. Así que vamos a cerrar, y cerramos aquí también. Hasta este punto lo que ya debemos es en la parte de insertar, que es aquí. Yo lo tengo comentado porque yo ya inserté datos, así que pues no tiene caso. Si lo que quieren es insertar, simplemente quitan los comentarios y lo ejecutan de esta manera, pero solo esto funciona una vez. Si ustedes ya insertaron datos, lo que tienen que hacer es volver a cambiar los datos que ya tienen aquí, colocarles nuevos IDs. Bien, ya tenemos lo que es en este caso el main activity. Ahora, ¿qué nos hace falta? Vamos a cerrar todo esto, y esto de acá también. Nos hace falta lo que es la clase de insertar, pero antes lo que debemos hacer aquí, en este caso en menú, es, como les mencioné, crear las pantallas de SQL Helper y el de insertar. Y una vez que ya lo tengamos, vamos a irnos a layout. El igual vamos a crear otra pantalla que se llame insertar, y el cual contendrá todos los datos donde nosotros vayamos a colocar para la redundancia nuestros datos. En este caso el ID, el nombre, el teléfono, correo, país,
y también el ID país cell y el botón de guardar. Y aquí también ya hemos creado lo que es el spinner, así que vamos a ver cómo se ve gráficamente, y se ve de la siguiente manera. Aquí se nos mostrarán todos nuestros datos al momento de realizar una consulta, o simplemente también lo usaremos para poder insertar. Así que si ya tenemos esto, lo vamos a guardar. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es de tener los strings creados. Para ello tenemos que ir a values y en strings tenemos que crearlos todos, en este caso a partir de aquí hacia abajo. A partir de settings tenemos que crear el de SQL helper. Si ya lo tienen creado, ya no es necesario que lo vuelvan a crear. El de insertar, y otro que se llame sea de title-activity-insertar, que se llame también insertar, ID, nombre, teléfono, correo, país y el botón de guardar. Bien, por último vamos a ir a la parte de insertar, y aquí lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, para la primera parte se asignan los valores a cada variable, en este caso para el ID, nombre, teléfono, mail y ID país cell. Antes de ello se debieron haber creado las variables, que en este caso el edit text, que es para el ID, el nombre, teléfono y el mail, un tipo botón, el SQL helper, SQLite para la base de datos, el spinner, que es para el país nada más, y el string, que se va a ser el ID país, y por último el text view, que es ID país cell. Vamos a hacer lo primero, lo que es el aquí guardar. También se le asignan datos, y el que sigue es crear un objeto tipo bundle que se va a llamar parámetros. Bien, para ello vamos a aquí lo que se hace es id.setText parámetros.getString. Es que estamos enviando datos a las siguientes variables, que es el ID, el nombre, el teléfono, mail y país. Y por último, que es el botón guardar, que se llama botón. Bien, lo que tenemos aquí es por ejemplo, aquí al momento de presionar el botón guardar, se va a ejecutar una acción. Las acciones que tenemos aquí dentro que están insertados entre sus corchetes, que es al momento de esto es el set on click listener. Bien, lo que hará es, por ejemplo, se crea un método dentro que al momento de escuchar el clic, lo que hará es hacer una pregunta. Por ejemplo, si guardar, que es el texto contenido en el botón, es igual a la palabra insertar, entonces lo que hace es ejecuta este código. De lo contrario, ejecuta el siguiente. Bien, en la primera parte tenemos un insert into a contacto, que en este caso hace lo que es insertar datos. Y de lo contrario, ya que hace un else if, pregunta de nuevo si guardar.getText es igual a modificar, esto es cuando nosotros presionamos el botón de modificar, se ejecuta el siguiente código, que es actualizar la tabla contactos, y en este caso también es el nombre, teléfono, correo, país, mediante su ID. Aquí cerramos nuestra base de datos y finalizamos. El paso siguiente es crear el spinner, que es esta parte, y cursor es si es un objeto donde nosotros vamos a realizar una consulta para ver los datos que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos.
Aquí lo que se hace, se crea un arreglo de enteros con el nombre de país ID. Además se crea un arreglo de strings con el nombre de país nombre. En este caso, para saber la posición de nuestro del país y además del nombre del país. Bien, el siguiente método que sigue es el onItemSelected. Pues prácticamente esto es todo para poder realizar esta base de datos. Así que vamos a ver cómo funciona nuestra base de datos. Así que estos son los datos que ya se había preinsertado anteriormente. Así que vamos a darle clic en menú, insertar. Esperamos a que se ejecute todo el código. Y aquí es donde nosotros podremos insertar cualquier otro dato que queramos. Podemos llamar teléfono, correo, y le colocamos vamos a colocar así primero, y le damos en insertar. Bien, ahora seleccionamos el dato que nosotros acabamos de insertar y nos aparece lo que una ventana emergente que dice que desea realizar con el contacto Omar Neri. Podemos notificar o eliminar. Vamos a darle clic en modificar. Esperamos a que se ejecute. Y listo, aquí es donde tenemos todos los datos todo lo que nosotros queramos modificar. Le vamos a cambiar aquí, le vamos a poner España y le vamos a cambiar el teléfono. Vamos a ponerle puro 0 y le damos en modificar. Como verán, si se modificó el dato, y vamos a eliminar uno. Vamos a eliminar este de acá arriba y eliminamos. Bien, esto es todo. Mi nombre es Omar Neri Pineda.